Hola entusiastas, el día de hoy vamos a descifrar Borrowed Cat Do the Dance, el nuevo enví de Ailey y su conexión con el lore de Summer Moon. ¿Quién es en realidad este gato prestado? ¿Y qué pistas esconde el mapa conceptual del álbum Boom? Quédate, porque en este video revelaré el lado más mágico y oculto del universo de Ailey, así que comencemos. El enví Borrowed Cat Do the Dance puede parecer simple, una cita de ensueño, baile, nervios. Pero a diferencia de envís anteriores en donde Mocha era la chica enamorada, en esta ocasión es Gunhee quien cumple este rol. Los elementos clave dentro del enví son la emoción pura del primer amor adolescente, una estética onírica y fantasiosa llena de colores suaves, brillos y gestos de gato. Y algo muy importante, la presencia del gato, que aparece al principio como un observador silencioso. Gracias a él es que comienza esta historia atropellada de amor. Pero, ¿qué significa Borrowed Cat? Bueno, esto puede interpretarse como presto una versión de mí misma para agradarte. Es decir, la máscara social o emocional que usamos cuando nos enamoramos por primera vez. Esa versión prestada de uno mismo que aún no sabe cómo amar. El enví es una travesía por encontrarse con el primer amor, ese amor adolescente y bonito que te hace sentir volar y soñar. Aquí podemos ver cómo Gunhee es apoyada y acompañada por sus amigas en la búsqueda de un encuentro especial entre ella y su interés romántico. Algo muy interesante es que en el teaser promocional del álbum Boom, Ailey compartió un mapa dibujado a mano con iconos que representan cada canción. Y aquí es donde todo se conecta. Bajo el título de Borrowed Cat Do the Dance vemos dibujado un gato blanco con alas y un cuerno de unicornio. Exactamente el mismo gato que vemos en uno de los shorts promocionales del álbum. Esto confirmaría entonces que el gato que vemos en el enví es esta entidad encubierta y además representaría la figura central y mágica en su universo. Este mapa no es decorativo, es una representación del mundo mágico y emocional de Ailey. Cada canción es un rincón emocional de su lore. Ahora bien, en el mundo de Hyde, el gato no es un simple animal adorable. Es una figura recurrente y simbólica, y en muchos casos una entidad mágica que conecta mundos. En The Star Seekers, que es el lore de TXT, vemos al gato blanco que manipula realidades y portales. En Save Me de BTS, el gato representa a un guía místico a través del tiempo y el espacio. En Nowhereland de Kaksai, el gato también aparece como un símbolo de adoración y poder. Y ahora en Summer Moon de Ailey vemos algo nuevo, un gato con alas y cuerno de unicornio. Este no es un gato cualquiera, es un guía híbrido, posiblemente la representación física del puente entre el mundo emocional adolescente y el universo mágico de Summer Moon. Ahora bien, aquí tengo que resaltar algo muy importante que Hyde nos dejó caer la semana pasada. Y es que la semana pasada, en la cuenta oficial de Summer Moon en Instagram, nos revelaron después de tanto tiempo una pequeña frase que nos da pistas a su lore. Y dice lo siguiente: el día en que sale la luna llena en Haji, bajo el árbol de las confesiones en la escuela secundaria Golha, dicen que sucede algo mágico. Bajo la luna llena en el solsticio de verano, la magia se agita bajo el árbol del amor en la escuela secundaria Golha. ¿Ok? Esta frase revela tres cosas. El escenario central, la escuela Golha. ¿Acaso es la misma escuela que ya hemos visto en TikTok? La luna llena, como activador de sucesos mágicos, un clásico de historias tipo Sailor Moon. Y el árbol de las confesiones, un lugar sagrado donde los sentimientos adolescentes pueden abrir portales o despertar la magia. Algo que me encanta de Summer Moon y del concepto de Ailey en este nuevo comeback es su referencia directa a Sailor Moon. Todo el estilo de Summer Moon remite a la estética de Sailor Moon, chicas adolescentes descubriendo magia a través de sus emociones, transformaciones que ocurren bajo la luna llena, gatos místicos que las guían en sus viajes. Ailey está homenajeando esa magia femenina transformadora, donde el amor, los celos, la tristeza o el deseo no son obstáculos, sino puentes hacia mundos mágicos. En conclusión, Borrowed Cat Do the Dance no es solo un enví romántico. Es un capítulo suave pero poderoso dentro del universo de Summer Moon. Nos habla del amor adolescente, de esa necesidad de mostrarse encantadora y del despertar mágico que ocurre cuando una emoción verdadera toca la luna llena. Y en cuanto al gato, bueno,
Ese gato mágico que parece observarlo todo no está ahí por casualidad. Es el vínculo entre la emoción y la fantasía. Un guía silencioso que tal vez en futuros videos revele su verdadera forma. Pero, ¿tú qué crees que representa el gato mágico de Ailic? ¿Es una criatura dimensional? ¿Un guía mágico en la búsqueda de heroínas para salvar el amor y la justicia? Déjamelo saber en los comentarios. Y no olvides de dejarme un me gusta y seguirme para seguir analizando el lore oculto de Ailic. Nos vemos para la próxima, entusiastas. Bye bye.